No se distraiga, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta tarde noche, Señor. Te damos gracias por todos los matrimonios que están aquí, Señor, que estamos aprendiendo de ti, de tu palabra, porque en esta vida, Señor, no podemos andar sin tu palabra. Sin ti, Señor, sin la luz de tu palabra, no podemos andar por el camino correcto, Señor. Nuestra vida se pierde, Señor, no sabe a dónde ir. Por eso venimos, Señor, a buscarte, a buscar tu palabra, a glorificar tu nombre, para que tú ilumines nuestras vidas, Señor, ilumines nuestra mente para que podamos andar agradándote a ti, Señor, y poder llevar nuestros matrimonios, nuestras familias, y a nuestros hijos, Padre, a conocer el conocimiento tuyo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, la clase de hoy. La clase que vamos a ver hoy se titula La relación hombre-mujer ante la Biblia. La clase de hoy que vamos a ver es la relación hombre-mujer ante la Biblia. ¿Cómo se ve ante la Biblia, ante la palabra de Dios, cómo se concibe una relación de matrimonio entre hombre y mujer? Pues como ustedes ya lo saben, lo han visto a lo largo de todas las clases de matrimonios, Dios creó a la familia. No fue ninguna creación del derecho ni de ninguna sociedad, sino que desde el libro del Génesis se narra perfectamente cómo Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, nos dice la Escritura, Isha, del soplo de Dios, del aliento de Dios y por voluntad de Dios, nacemos como una familia. Crea a Dios hombre y mujer, y al mismo tiempo les da la instrucción que procreen, que tengan hijos, y esto de qué nos habla de una familia. Y da una instrucción más el Señor en Génesis, porque dice, y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y esto ya involucra el papá y la mamá, y que cuando comienza el matrimonio, ¿qué pasa? Se tiene que ir, el nuevo matrimonio se va, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y son una nueva familia conforme a los ojos de Dios. Esto no significa que nos olvidemos de nuestros padres y que los deshonremos y no los volvamos a hacer caso, no. Sino que tiene que ser una relación sana. Primero, con tu esposa, con tu esposo, en tu matrimonio, y claro, dándole honra a los padres. Pero ustedes ya son una unidad donde la cabeza de ese matrimonio es el varón. Y la cabeza del varón es Cristo. No se vayan a confundir pensando que como el varón es la cabeza del matrimonio, él puede mandar y hacer lo que él quiera, como si fuera un tirano o un dictador. No, porque el hombre a su vez tiene que estar bajo la enseñanza y bajo el mando del Señor Jesucristo. Así nos hace la Escritura en Efesios un cotejo como cuando la iglesia es de Cristo. Igual, así como Cristo cuida a la iglesia, sustenta a la iglesia, provee a la iglesia, a nosotros los varones nos toca cuidar a nuestra esposa, mantener a nuestra esposa y darle todo a ella, así con sumo cuidado. Entonces, vemos que el matrimonio siempre ha estado ante el pensamiento de Dios, ante la voluntad de Dios, siempre está regulado. Ahora vamos a ver cómo ha sido la relación hombre-mujer a lo largo de la historia. Si ustedes checan libros de historia, revistas y todo esto, van a ver que la relación entre el hombre y la mujer ha cambiado en diferentes etapas de la historia, dependiendo de las costumbres, los sistemas religiosos, los sistemas políticos, las ideologías. Por ejemplo, un matrimonio musulmán, un matrimonio entre los árabes, allá hacia el oriente, no es lo mismo que aquí, ¿verdad? Allá se les permite, por ejemplo, la poligamia, pueden tener las mujeres que puedan mantener. La mujer está en un estado ante el hombre de equidad muy por debajo, por ejemplo, ¿no? Allá en países como Pakistán, Afganistán y toda esa región, la mujer está minimizada. El valor como persona está minimizada y esto se contrapone a la Biblia. Y así, en China también es diferente y en diferentes partes del mundo. Y esto cambia con base en los sistemas religiosos, les digo, sistemas políticos, ideologías, tradiciones, costumbres. Todo esto va dando una visión de lo que es la relación hombre-mujer o lo que es el matrimonio. Cuando nosotros quitamos en el matrimonio la palabra de Dios, cuando en nuestros matrimonios hacemos a un lado la Biblia o a Dios y decimos, no nos interesa, nosotros vamos a hacer nuestro matrimonio como nosotros queremos, ¿en qué caemos? Caemos en que vamos a empezar a darle al matrimonio un punto de vista totalmente humano.
un punto de vista 100% humano de lo que es el matrimonio. Y lo que ha dado como consecuencia, pues es un choque entre el hombre y la mujer. Ustedes lo pueden ver a lo largo de la historia. Es un choque que hablándolo coloquialmente lo podemos entender como lo que es el machismo y por el otro lado el feminismo, los dos extremos de la sociedad, ¿no? Siempre la televisión, los medios, todo nos muestran siempre a la relación del matrimonio como si fuera un choque, como si fuera algo malo, ¿no? Cuando se casan, en las bodas no cristianas, obviamente, cuando se casan, ¿qué pasa? Pasan al novio y le hacen ahí en la fiesta lo llevan como si estuviera muerto, ¿no? Tan, tan, taran, tan, taran. Y hacen todo este tipo de cuestiones porque esa es la concepción que tiene el mundo del matrimonio. O sea, ya se casó, ya se amoló, ¿no? Dicen así. Y eso es lo que nos enseñan, así como si el matrimonio fuera, híjoles, ¿no? O hombres solteros, ¿se acuerdan cuando te vas a casar? No, ¿yo qué me voy a casar? O sea, huyes de todo eso, yo no quiero casarme. Y de hecho ahorita platicas con muchos jóvenes y dicen, no, pues yo casarme, ¿para qué? ¿Para qué contraer obligaciones? ¿Para qué contraer responsabilidades? Mejor, nada más me junto con mi esposa, como se dice, ¿no? Nos juntamos, nos separamos y si nos va bien, nos casamos. Si no nos va bien, pues nos dejamos y ya se acabó el problema, ¿no? Esa es la visión que tienen ahorita muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha encargado de minimizar el matrimonio. Lo están opacando, lo están ensuciando, lo están viendo como si fuera siempre un choque, un conflicto, un problema entre el hombre y la mujer. Y les repito, por un lado tenemos el machismo, que se desarrolló mucho en nuestra cultura, de nuestros papás, de nuestros abuelitos, ¿no? Donde predominaba el padre, el papá era el mero mero, y todos los demás tenían que servir, pero no con honra, como debe de ser, como nos dice la palabra, sino el papá era el que mandaba y era un tirano dentro de la familia. Y esto no debe ser así. Y por el otro lado está el feminismo, ¿no? Donde nuestra abuelita o nuestra tatarabuelita, o sobre todo en las generaciones pasadas, la mujer es la que asumía la responsabilidad dentro del hogar. La mujer era la que asumía el control y el poder dentro de la familia de todas las cosas. La mamá era la que decía qué comían, a dónde llevarlos. Incluso en la instrucción de la palabra de Dios o de la enseñanza de la Biblia siempre se la dejaban a la mujer, ¿no? Estamos acostumbrados a que la mujer, nuestra abuelita, nuestra mamá, era la que nos inculcaba las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el varón se hacía a un lado. El hombre siempre dice, no, pues eso déjaselo a la mujer, a tu mamá, ve con tu abuelita que te lo explique. Pero ese es el punto de vista erróneo. Nos enseñan a entender como si hubiera un choque entre el hombre y la mujer, como si las diferencias que tenemos obvias, no solo físicas, sino internamente, nuestra forma de ser, sabemos que las mujeres son más sensibles, más perceptivas, incluso a lo espiritual. Por eso en las iglesias siempre lo que predominan más son mujeres, las que llaman a servir, que en servicio de cualquier servicio dentro de la iglesia está lleno de mujeres y varones no se levantan, ¿no? Cuesta más trabajo, son los que menos se acercan, los que menos se quieren comprometer. Por ahí vemos las diferencias que existen entre el hombre y la mujer, porque sí hay diferencias. Pero estas diferencias, lejos de ser un problema, nosotros como hijos de Dios, matrimonios que conocemos de la palabra, debemos de entender que las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres, entre nuestra esposa o nuestro esposo y nosotros, no son un problema, no deben ser un problema, sino que tienen que ser un complemento. ¿Para qué? Para vivir en una unidad, para ser uno. La palabra nos habla que como esposos tenemos que ser una sola carne. Entonces tenemos que vivir en esa unidad creada por Dios, que se llama matrimonio. Entonces, hermanos, esas diferencias que hay entre hombre y mujer no deben de ser para distanciarse ni para separarse. Esas diferencias deben ser para unidad, para complemento con tu esposo, con tu esposa. Debe de ser. Ahora, vamos un poco a la práctica. ¿Esas diferencias son inevitables? Claro que sí. Desde el momento en que te casas, que empiezas a hacer vida marital con tu pareja, es como un encuentro de dos mundos, ¿no? Cuando ya te casas con tu esposo, con tu esposo y llegas al departamento, a la casa donde vives, donde rentas, donde compraste, de lo que sea, empieza un choque, un encuentro. Porque son diferentes costumbres que trae la persona, porque son diferentes formas de ver las cosas,
Por ejemplo, yo alguna vez escuché de un matrimonio que discutía mucho porque el varón llegaba al lavabo y se lavaba las manos y dejaba el jabón ahí, y la esposa es muy ordenada y dice, no, el jabón va en la jabonera. Y eso da motivo a que, y es un encuentro, el varón dejaba su ropa aquí, es más, a veces somos nosotros un poco más descuidados y las mujeres son más ordenadas, y así todas esas cuestiones es un choque, y evidentemente que hay diferencias entre nosotros. Pero nosotros debemos aprender a vivir con esas diferencias que son mínimas. Nosotros como hijos de Dios no podemos estarle dando importancia a esos detalles que trasciendan más allá. Les repito, yo he escuchado de casos de incluso de divorcios que vienen por un problema originado en una cosa mínima, ¿no? En un detalle que bien podemos cambiar, porque sí hay cosas que debemos cambiar, tanto las mujeres como los hombres nos corresponde colaborar y decir, sí es cierto. Por ejemplo, el ejemplo muy simple, ¿no? Muy burdo del jabón, pero son cosas mínimas. Entonces, a lo mejor decir, sí es cierto, o sea, hay que ser ordenados, no lo dejo aquí, lo pongo arriba. O por ejemplo, yo cuando me lavo los dientes así salpicas y llega tu esposa, mira cómo dejaste aquí, ¿te bañaste o qué? No, pues tener una toalla y secar el lavabo, todos esos detalles que al final de cuentas son ¿para qué? Para estar conviviendo mejor, ¿no? En familia, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esas diferencias de forma. ¿Por qué? Porque lo espiritual, de fondo, lo que es lo importante, ahí es donde entra nuestra comunión con Dios. Si ustedes que vienen aquí a escuchar la palabra, que se congregan los domingos o los jueves y que vienen y sirven, tarde o temprano tiene que dar fruto a la palabra de Dios en sus vidas. Entonces se tiene que cada vez hacer una unidad más fuerte en lo de fondo, en lo importante. Las cosas de forma hay que irlas puliendo con el tiempo, colaborando, dando fruto, porque ahí es donde un hijo de Dios, acuérdense que los hijos de Dios dan fruto, paz, benignidad, paciencia. Entonces esos frutos se tienen que ir reflejando en el hogar, en esas pequeñas cosas, en que dejaron algo tirado, que prende la tele, que yo quiero ver el 2 y tú quieres ver el 7, todas esas cosas que a veces vivimos tan simples en nuestra casa, debemos irlas cambiando con paciencia, con todos los frutos que debemos ir dando como hijos de Dios, las debemos ir quitando. Tristemente, hemos escuchado en otros matrimonios que dicen, por ejemplo, somos tan diferentes que lo mejor sería separarnos. Otros matrimonios dicen, somos demasiado diferentes y aunque no creo que es bueno separarse, creo que debemos hacer las cosas, que cada quien haga las cosas a su manera, que él haga sus cosas, yo haré las mías, él sus propias cosas, yo mis propias cosas. O vemos matrimonios que luego dicen, es que cuando yo digo blanco, tú dices negro, si yo digo en la mañana, tú dices en la noche, si yo digo hola, tú dices adiós. Y todas estas cuestiones, todo este tipo de pensamientos no pueden existir dentro de un matrimonio de hijos de Dios. Allá en el mundo, pues sí, a lo mejor nosotros antes de venir al conocimiento de Dios, esto hacíamos, ¿no? Por ejemplo, yo antes de conocer del Señor, cuando todavía no me casaba, obviamente, pues yo tenía muchas discusiones con mi novia, la cual es mi esposa. De hecho, yo me consideraba uno de esos novios problemáticos, ¿no? Ahorita sí me veo hacia atrás, digo, híjole, de veras yo era bien problemático, así de esas relaciones de novios tan desgastantes, tan pesadas, tan monótonas, tan aburridas. ¿Por qué? Porque yo me movía conforme a mis propios pensamientos, conforme a lo que yo mismo pensaba. O sea, no, pues es que ella nunca nos vamos a casar, nunca va a haber nada serio porque somos bien diferentes. Ella es bien tranquila y yo me gusta andar en el relajo porque antes, obviamente, hermanos, no van a pensar que ahorita yo me iba todas las noches, pues como tocaba, andaba en la fiesta todo el tiempo y mi esposa siempre fue más hogareña, más tranquila y pues había ahí diferencias y yo decía, no, pues es que somos totalmente diferentes. Ella es bien tranquila y le gusta irse a dormir temprano, yo me quiero ir a desvelar, yo quiero ir a una fiesta, quiero ir al antro, y esas diferencias, pero gracias a Dios, cuando llegas a la palabra de Dios, cuando llegas al conocimiento, todo toma un orden, ¿no? Entonces, yo dejo todo eso y evidentemente mi esposa, pues compaginamos, o sea, ya hay una unidad entre nosotros. Entonces, es bien importante y debemos de tener cuidado también como matrimonios de algo importantísimo, nuestra lengua, la boca, porque de ahí, cuando hay algunas diferencias, siempre las vamos a manifestar a nuestra esposo o a nuestra esposa. ¿Con qué?
con la boca. Y debemos de tener mucho cuidado con este punto. En alguna clase lo desarrollaremos más a fondo, pero si ustedes van a Santiago 3, Santiago capítulo 3, dice, la lengua, tiene un subtítulo ahí, dice la lengua, capítulo 3. Dice en el versículo, ahorita les comento el punto exacto. Desde 3 dice, he aquí, desde el 3:3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. ¿De una misma boca proceden bendición y maldición? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aquí vemos Santiago el apóstol, dedica todo un capítulo y continúa más abajo respecto de este órgano que tenemos, que es la lengua, ¿no? Nos dice cómo el hombre ha domado bestias, cómo el hombre puede tener control de una nave, de un barco gigante, de un transatlántico, pero le es tan difícil controlar uno de sus propios miembros. En una parte de la Escritura dice que el que es capaz de tener su lengua es capaz de controlar todo su cuerpo. Y es que a veces en un momento de coraje o de irritación, tú puedes soltar tu lengua y le dices a tu esposa o a tu esposo algo totalmente hiriente, algo que lo puede lastimar mucho, y lo único que estás haciendo es hacerle daño a tu propia relación, a tu propia vida, porque debemos entender que si somos uno, cuando tú lastimas a tu esposa te estás lastimando a ti mismo, y así es. Digamos que sucede un incidente en un matrimonio, y aunque él o ella tengan la culpa, independientemente de quién tenga la culpa de algo que haya sucedido, el que dice la palabra fuerte siente como que ya le ganó a ella, ¿no? En el caso de un varón, ya le gané porque yo ya le dije, pero no te estás dando cuenta que sí, a lo mejor tu palabra o lo que tú dijiste fue más fuerte, más hiriente, más lastimoso, le ganaste a lo mejor como para decir yo tengo la razón, ¿no? Porque no es otra cosa, pero al mismo tiempo te estás lastimando tú, y seamos honestos, ¿no? Cuando tú ofendes a alguien, aunque tú sientes que dijiste lo correcto o lo más fuerte, tú te quedas dañado, te estás dañando a ti mismo. Entonces, aquí vemos que debemos de tener mucho cuidado con nuestra lengua, con las palabras que decimos. Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso nos corresponde llenar nuestro corazón ¿de qué? Pues de la palabra de Dios. Porque si llenamos nuestro corazón de sabiduría humana, pues estamos perdidos. Debemos de llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, porque también la Escritura dice que del corazón salen los malos deseos, los adulterios, todo lo malo, dice la Escritura, sale del corazón. Entonces corresponde a nosotros llenarnos, nuestro corazón, nuestro interior, de la palabra de Dios, para que poco a poco dejen de ser agua salada o agua amarga la que salga de nosotros, de nuestra boca, y sea más bien agua dulce. Así como venimos a nuestra iglesia y cantamos y alabamos a Jesucristo con cánticos, bendiciendo su nombre, glorificando, dándole gloria, igual no podemos glorificar a Dios y luego maldecir o lastimar a nuestro hermano, y menos a nuestra propia esposa, ¿no? Dios dice en la Escritura que el que llama fatuo a su hermano queda expuesto al lago de fuego. Fatuo es tonto, o sea, con que tú le digas a cualquier persona tonta,
ya está mal, dice la Escritura, estás pecando. Imagínense que le digamos otra palabra a nuestra esposa, pues estamos peor. Ahora la pregunta sería, ¿se habrá equivocado Dios al hacernos diferentes? O sea, si vemos que hay conflictos entre el hombre y la mujer, ¿qué pasó? ¿Dios se equivocó? ¿Para qué nos hizo diferentes? ¿Por qué no nos hizo con la misma mentalidad o con la misma forma de ver las cosas? Si Dios nos creó diferentes y permitió esas diferencias, era para que en el matrimonio llegáramos a convivir en una forma de unidad, de complemento. El matrimonio, hermanos, es la relación interpersonal más cercana e íntima en la vida. O sea, no existe otra relación que nos una más a alguien que nuestra esposa o las mujeres su esposo. No hay ninguna relación interpersonal formada por dos sujetos, por dos individuos que en un momento fueron cada uno independientes. La relación más cercana que puede haber e íntima en la vida de una persona, de un ser humano, es precisamente con su esposa, es su complemento. Por eso dijo Jesús, no es bueno dijo Dios, o el Señor Jesucristo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. El hombre necesariamente necesita a su pareja. Es el estado ideal que el hombre debe de tener. Así lo marca la Escritura en Génesis. Dios vio que no es correcto que el hombre esté solo. Por eso le voy a dar una ayuda idónea. Y vean cómo Dios en su poder y en su soberanía extrae a la mujer de una costilla del hombre, ¿no? Eso cuando antes de venir a la palabra, pues tú lo escuchabas y sonaba como una fábula, como un cuento. Pues como que se durmió Adán y lo operaron aquí y le sacaron un hueso, ¿cómo? Lo que la palabra nos está mostrando es que la mujer fue creada del mismo hombre, o sea, de la misma esencia. Si ustedes ven la creación anterior, a las aves del campo, a las bestias, las creó macho y hembra, ¿no? Un caballo, una caballa, un conejo, una coneja, todo macho y hembra. Y sin embargo, cuando creó al hombre no fue así. Crea al hombre y no crea a la mujer por separado, como si fuera una creación independiente, una creación aparte, sino que del mismo hombre saca esa información, ese hueso, crea a la mujer, y eso que crea una codependencia absoluta. O sea, el hombre y la mujer están unidos desde su esencia, desde su creación. En el orden de Dios, el hombre fue primero y la mujer después. Pero vemos ahí por eso cómo esa nos une tanto. Por eso a los hombres nos atraen las mujeres y las mujeres les atraen los hombres, porque dependemos unos del otro. Es la relación interpersonal más íntima y más cercana que puede haber. Dice Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Espiritualmente estamos unidos, somos una sola carne con nuestra esposa. Claro, evidentemente ella está por allá, tú estás por acá, está en un trabajo, ella en el otro, pero espiritualmente están unidos, ya son uno solo. Eso nos hace totalmente dependientes. Por eso Dios no se equivocó. Dios no se equivocó en hacernos diferentes, conforme a su propósito, así tiene que ser, así debe de ser. Debemos de ver en nuestra esposa y las esposas en su esposo que las diferencias o las cosas que vean que son diferentes no es para mal, sino es al contrario, es para bien, es un complemento. No tiene que pensar ella como tú piensas, ni él debe pensar como tú piensas, porque no somos robots programables, ¿no? Y ni siquiera el Señor cuando nos creó nos dio libre albedrío para que nosotros tomáramos decisiones, cuánto y más nosotros, porque vamos a condicionar a nuestra pareja que piense idéntico que yo. Pero sí, obviamente debe de haber una unidad y obviamente debe de haber una cabeza. O sea, porque vas a decir, bueno, tú no piensas así, pero como yo soy el hombre, pues yo lo vamos a hacer como yo digo y lo va a hacer en estos términos. Ahora, sí, tú como varón tienes esa facultad, Dios te está dando la facultad de que eres la cabeza del hogar y la decisión que tú tomas es tu responsabilidad en el hogar. Pero antes de eso, hermano, óralo, ve a Dios, pregúntale para que tengas un respaldo de Dios y no te equivoques con la decisión que vayas a tomar. Entonces tienes que ir primero a Dios para que la decisión que tomes, aunque tu esposa esté en desacuerdo, sea una decisión en Dios, pero Dios te va a respaldar. Pero si tú estás tomando una decisión en tu propia carne, en tus propios pensamientos, incluso sabiendo que está mal, porque muchas veces nos ha pasado, ¿no? Que hay una decisión que tomar y tú dices, no está mal, pero ya dije, pues ahora, para que no digan que me echo para atrás o que no soy de decisión, no, mejor primero consulta a Dios,
a Dios, entonces toma la decisión y Él te va a respaldar. Por eso las diferencias no tienen que convertirse en armas destructivas, no debe de ser algo para atacarnos, para estar en conflicto constante ahí en nuestro matrimonio. Vamos a ver una cita en Eclesiastés 4:9. Eclesiastés 4:9. Al versículo 12 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En otra traducción dice no se rompe fácilmente. Entonces aquí en Eclesiastés 4:9 que vemos que mejores son dos que uno, nos habla otra vez. La sabiduría de Dios nos dicen, tienen que ser dos, porque así se complementan en lo laboral, incluso aquí en el trabajo que realizan, en las funciones, a lo mejor no solo el trabajo secular, sino el trabajo dentro de la casa. Tenemos un trabajo dentro de la casa. ¿Cuántas veces nos vamos de aquí o llegas del trabajo a tu casa y dices, ¿ya a descansar? No es cierto, llegas y a lo mejor tu niño dejó los juguetes tirados así en el pasillo y tú vas llegando y los juguetes tirados y el niño ya se durmió. Y decimos que lo levantes a recoger los juguetes. O la comida y se quedaron los trastes. ¿Cómo se ven bien feos los trastes ahí en el fregadero, no? Después de comer. Ay, ¿quién los va a lavar? Y está haciendo un montón de frío. Y todo es trabajo en la casa, constantemente trabajo. O la ropa ahí, o subiste a tender la ropa a la azotea. ¿Y quién va a ir por ella? ¿No? Ve tú, no ve tú. Hasta que se queda ahí hasta el otro día, a lo mejor. ¿Alguien le ha pasado eso? Ay, que se quede ya mañana que se seque. Pero todo es trabajo en la casa, constantemente es trabajo. Aparte de tu trabajo para ganar tu sustento, el sueldo, hay trabajo en la casa. Entonces entre los dos debe de ser ese trabajo. No debemos de quitarnos esa idea de que le corresponden todas las funciones del hogar a la mujer, porque siempre ese es el machismo que traemos, que les dije al principio. No debe de ser así. Debemos de colaborar mutuamente. Dice, si se cae uno, el otro lo levanta a su compañero. A lo mejor anímicamente. Por ejemplo, ahorita mi esposa no vino y tenía que venir, pero un primo de ella está muy grave. Un primo de ella está en estos momentos está en agonía, aquí en cardiología. Ella está muy triste, está desgastada. No tiene el mismo dolor que yo, porque a su primo pues yo casi ni conviví nunca con él, ¿no? Es lógico, pero yo sí veo que ella está sufriendo. Entonces, pues yo tengo que levantarla, animarle, darle palabra, no dejar que se entristezca, que llore. Bueno, sí debe de llorar, ¿no? Evidentemente. Pero tiene uno que estar ahí respaldando. Cuando uno cae, cuando uno se siente mal, el otro llega y lo tiene que levantar. Y igualmente la mujer con el varón, ¿no? Si los dos durmieren, dicen, se calentarán mutuamente, ¿no? ¿Cómo se calentará uno solo? Cuando estás en tu camita y hace frío, llega tu esposa, ya estás más calientito. Pero si uno tiene los pies fríos, mejor dice, ay, no, mejor vete para el sillón o en otro lado, ¿no? Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Esto nos habla de unión ante las adversidades. Cuando viene algún problema, debemos de tener mucho cuidado de no dividirnos. A lo mejor a veces puede venir un problema económico o familiar, y eso en lugar de que cree una división, dice, es que tú tuviste la culpa, es que tú fuiste, no es que si tú hubieras dado, no es que si tú hubieras pagado, es que si tú... Y empieza el problema, ¿no? Tenemos que unirnos para hacerle frente a ese problema, sea que sea económico, sea de salud, sea con algún familiar. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Nos habla de que ¿quién está en medio de nosotros? El Espíritu Santo. Jesucristo está con los creyentes, con el matrimonio. Él bendice al matrimonio. Él bendice el matrimonio porque, les repito, Dios creó al matrimonio. Evidentemente que si nosotros andamos en sus estatutos de Dios, Él nos respalda. Él está con nosotros, ahí ayudándonos en todo esto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no conocemos su palabra? Por eso es bueno que vengan, que sigan viniendo a las clases de matrimonios y que sigamos aprendiendo de la palabra. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de las parejas que viven sin la palabra, para que no caigamos en eso, o si alguna vez lo vivimos. ¿Cómo es una pareja que vive sin la palabra de Dios?
una pareja que vive sin el consejo de Dios, una pareja que vive a su manera, ¿no? Que dicen, yo a mi manera no necesito el consejo de Dios, ni de nadie, yo vivo a mi manera, yo no necesito el consejo del pastor, ni venir a consejería cuando tengo un problema, yo no tengo nada, ¿por qué? Yo lo voy a hacer a mi manera porque yo soy suficientemente capaz, inteligente de hacer las cosas para solucionar. Vamos a ver algunos ejemplos. Número 1, juntos pero a mi manera, ¿no? Vamos a seguir juntos, vamos a estar juntos como matrimonio, conviviendo, pero va a ser a mi manera. ¿Quién lo dice? Puede ser que lo diga el varón o puede ser que lo diga la mujer dentro de la familia. Sí, vamos a seguir, pero a mi manera. Y aquí hay dos posturas. Por un lado tenemos la tiranía y por el otro lado tenemos la pasividad. ¿En qué consiste la tiranía? Es cuando están juntos, vamos a mantener el matrimonio, vamos a seguir, pero a mi manera. Y a mi manera es que aquí yo mando. O sea, el tirano es el varón o la mujer dentro del matrimonio que únicamente quiere satisfacer sus propias necesidades y desconoce las necesidades que tiene su pareja. O sea, es cuando es el clásico hombre o mujer, papá o mamá, que tratan a sus hijos mayores todavía como si fueran niños chiquitos y que tratan a sus esposas como si fueran sus hijas. Como que se quieren ser el teacher, ¿no? Como dicen. O sea, es el esposo o la esposa que en el hogar se cree el muy, dice aquí las cosas se hacen de esta forma, se piensa de esta manera y todo gira así. Entonces, esta es una situación que se vive en muchos hogares, en México, por nuestro país. Y esto ocurre porque uno de los dos se siente amenazado ante las diferencias. Dice, no, pues mejor me adapto a lo que él piensa. Pero aquí tú puedes decir, bueno, si el varón es cabeza del hogar, pues se tiene que adaptar a él. No, porque el varón tiene que estar lleno de Dios. Si el varón está lleno de Dios, entonces no habría una tiranía, sino que en su hogar habría amor, fruto del amor de Dios, habría un orden correcto. Entonces, la tiranía es uno de esos ejemplos donde vemos cómo hay un egoísmo, hay un ego de parte de alguno de los esposos, donde únicamente le importa él, lo que él piensa, lo que él necesita. Martín Lutero, ustedes saben, fue un reformador de la iglesia, dijo una verdad, dijo, la necedad o el ser terco es una enfermedad que no afecta tanto al que la tiene como a los que le rodean. ¿A eso qué se refiere? A que una persona tirana, una persona que es necia, una persona que es terca en el matrimonio, él en su mundo no se afecta tanto porque él piensa que está haciendo lo correcto. Pero en cambio todos los que están alrededor, hijos, hijas, esposa, todos los que formen la familia, son los que realmente son los más afectados, son los que viven más la vida difícil. Porque el tirano es el que ha decidido hacer lo que cree que es mejor, duela a quien le duela, le gusta a quien le guste, y entonces el cónyuge sometido lo único que hace es estar ahí pasivo, viviendo una situación dolorosa. Y esto pues no es vida, no es el matrimonio que Dios le agrada. No estamos llamados a servidumbre dentro del hogar. El hogar debe de ser un lugar de paz, de armonía. Obvio, van a venir dificultades. Repito, pueden ser económicas, de salud, ¿no? Problemas que tiene, pero eso ya es externo, eso ya no nos toca, ya no nos corresponde a nosotros a veces. Eso son cosas, inclemencias, tribulación que nos llega a nuestras vidas. Pero si estamos unidos en Dios, podremos enfrentar el problema directamente. Pero lo que sí no se vale es que dentro del hogar haya uno que quiera mandar, satisfacer sus propios deseos a su manera, que nada más piense en él, y no le importe su pareja o no le importen sus propios hijos, sino que mejor es dar, dice la palabra, que recibir. O sea, el varón que se esfuerza por trabajar, qué bueno, gracias a Dios que tiene un sueldo, obviamente debe pensar primero en la gente de la que él depende, antes que de uno mismo, ¿no? Obvio, tú también te tienes que comprar tus propias cosas, pero que necesites. Pero siempre es mejor que tengas esa visión de darle primero a tu esposa, comprarle primero a tus hijos, antes que a ti. Sí, eso habla del amor que tú tienes, que no necesitan decírtelo para hacerlo, sino que el mismo amor que tienes por la persona te lleva a esa parte. ¿Y cuál es el otro lado de este ejemplo que estamos viendo de juntos pero a mi manera? La pasividad.
¿Y esto en qué consiste? Es donde el hombre o la mujer en un matrimonio no se involucra. O sea, adquiere una actitud absolutamente pasiva. Es el que dice, pues ya, para no pelearnos, mejor, ok, lo que tú digas está bien. ¿Te quieres que se pinte la casa con el techo rojo y una barda naranja y la otra barda morada? Ya, con tal de no pelear, así, ¿tú crees que está bien? Está bien. Y esa es la pasividad. Están bajo un dominio. Ahí las características evidentemente de un tirano es la otra parte. Y existe, pues, cuando el pasivo llega a levantar la mano y dice, oye, pero, ¿y si mejor le hacemos así o si mejor lo cambiamos? ¿Qué es lo único que se origina en ese momento? Pues un conflicto, un pleito. Y empiezan a pelear y se pasa hasta que vuelve a haber otro suceso así, ¿no? Y eso no creo que lleva a la destrucción. Este tipo de relaciones donde uno de los dos quiere mandar, quiere imperar, no en el orden de Dios, nos lleva a la destrucción, porque únicamente cada quien quiere satisfacer sus propias metas personales en vez de buscar las metas matrimoniales. O sea, cada quien cumplir su meta propia, lo que cada quien quiere, y no la meta como pareja, como matrimonio. Esto no solo es ser poco inteligente, sino también vivir destructivamente. Estás destruyendo, estás cavando, como dicen, están cavando tu tumba de tu matrimonio. Lo único que estás haciendo es desgastarlo y desgastarlo. Y esto no agrada a Dios, porque la palabra de Dios nos dice que el matrimonio es, como dice, hasta que la muerte nos separe. No se vale una segunda oportunidad, no se vale, y me equivoqué, no, ella no era con la que me tenía que casar con mi exnovia, ¿no? O algo así. No, ya te casaste, esa fue tu decisión. Ahora Dios te va a respaldar, pero tienes que estar en el orden de Dios. La Biblia nos dice como hijos de Dios que debemos amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. Imagínense, si nos dice que debemos amarnos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cuánto y más? ¿Nuestro prójimo quién es? Cualquiera que está a tu alrededor. ¿Cuánto y más no debes de amar con la que eres uno solo, con la que eres uno mismo? Romanos 12:9 al 10 dice: el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es lo que les decía hace un momento. Como varón, siempre prefiere lo que quiere el otro. A lo mejor en cuestiones que no son trascendentes. Si tu esposa quiere ver una película de amor, de esas que te duermen, y tú quieres ver una de acción que te gusta tanto, pues si dice la palabra, prefiere el uno al otro, pues, vale, primero vamos a ver tu película de amor, aunque me duerma, y el otro sábado, pues vamos a ver la de Conan, ¿o cuál será? Los Avengers, ¿no? Así lo que le gusta. O bueno, y entonces prefiriendo los unos a los otros, y así en todas las cosas. Que yo quiero comer pizzas, ¿no? Yo quiero ir a las hamburguesas. Bueno, pues vamos a las hamburguesas. Y aparte comemos pizzas, ¿no? ¿Verdad? No, tú primero. O sea, siempre hay que preferirnos unos a los otros. Y las decisiones importantes, ahí sí, varón, cosas ya trascendentes, cosas importantes, que te vas a cambiar de trabajo, que vas a ir a radicar a otra ciudad, que vas a servir en un ministerio, que tu hijo te está preguntando qué carrera estudiar, papá, qué hago, dónde me meto, qué escuela me voy, todas esas cuestiones serias, únicamente en comunión con Dios, a la oración, tu varón, orar, que Dios te ayude, que te muestre qué es lo correcto. Entonces si vas con tu familia, ¿saben qué? Yo creo que las cosas deben de ser así, Dios me lo ha mostrado, pero no el tirano, así que digas, no, las cosas se hacen así porque mi abuelito así me enseñó que las cosas se hacen de esta forma y mi papá le funcionó, pues ahora yo también lo voy a hacer. Machismo, ¿no? Puro, como las películas de Pedro Infante. No, hay que recurrir al consejo de Dios, al consejo de la Biblia. Por eso dice que la palabra de Dios es luz en medio de la oscuridad. Vamos a otra cita, Efesios 5:28. Efesios 5:28 al 33. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a los Efesios 5:28 al 33. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí vemos un versículo clave dentro del matrimonio. En realidad, si ustedes analizan en la Biblia, no son muchísimos los versículos que hay con relación al matrimonio. Son poco. Este es uno de los más importantes dentro de que te habla de una relación matrimonial en Efesios 5:28. ¿Por qué? Porque la vida del creyente, la vida de la persona que viene a Cristo, en el momento que da frutos como persona, pues tiene que haber una unidad, ¿no? O sea, si el esposo está creciendo en el conocimiento de la palabra, la esposa de la misma manera, entonces hay una unidad. Pero en esta cita de Efesios 5:28, sí da una serie de consejos o de advertencias. Y como primer punto les dice, maridos, amen a sus mujeres. No se equivocó el apóstol, porque si no hubiera puesto, maridos, entiendan a sus mujeres. Y entonces ahí sí sería más difícil, ¿no? Para nosotros como hombres, entender a tu mujer, porque hay veces que ahí entran las diferencias, porque las mujeres ven las cosas de una forma muy diferente. Por ejemplo, puede haber algún suceso y tu esposa está llore y llore y llore, y dices, pero yo no entiendo por qué lloras tanto, yo no lo veo tan complicado, yo veo que las cosas se pueden arreglar de esta forma, pero tú no te debes de esforzar en entenderla. Más bien dice, la palabra dice, maridos amen a sus mujeres como a sí mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿A alguien le gusta enfermarse? ¿Alguno de los varones que está aquí? ¿Cómo se siente uno mal, no? Tú te cuidas. O si tienes una enfermedad, pues tomas el medicamento o algo que te quite ese dolor, porque te tienes que cuidar para sentirte bien, te cuidas a ti mismo. Bueno, pues de la misma forma en como te debes de cuidar a ti, debes de cuidar a tu esposa. Por eso dice aquí, la sustenta y la cuida. O sea, todo el tiempo la está cuidando, la está sustentando, y nos hace la comparación como Cristo amó a su iglesia. Y este concepto, como Cristo amó a su iglesia, encierra muchas cosas que igual veremos más adelante. ¿Por qué? Porque ¿cómo ama a Cristo a la iglesia? Cristo es fiel, por ejemplo, con la iglesia. Cristo está todo el tiempo con la iglesia, a pesar de que a lo mejor la iglesia en algún momento pueda ser infiel. A lo mejor la iglesia en algún momento puede fallar. Sin embargo, Cristo está ahí, presente. Cuando la iglesia sufre persecución, cuando la iglesia sufrió ataques y golpes en la primera iglesia cristiana primitiva que existió en el primer siglo, el Señor Jesucristo no se olvidó de ella, estaba ahí presente. ¿Se acuerdan cuando vimos la muerte de Esteban, ¿no? El primer mártir, hace 2 o 3 domingos lo vimos en la predicación. Vemos a un Cristo que está al pendiente de la muerte de Esteban. Estaba prácticamente esperándolo con los brazos abiertos a este primer mártir cristiano para que llegara a la presencia del Señor. Cristo siempre está pendiente, cuidando, sustentando a la iglesia. Así nosotros como maridos tenemos que estar cuidando, sustentando, siendo fieles y también evidentemente perdonando. ¿Ustedes creen que Cristo perdone a la iglesia? Constantemente, las fallas que pueda tener algún hijo de Dios, la iglesia misma, el Señor Jesucristo la perdona y es fiel, no la abandona, no dice, estos me fallaron, ya, adiós, el fuego consumidor y se extingue, no. Dios muchas veces es corrección del Señor, pero vemos a nuestro Señor siempre fiel con su novia, como lo dice la Escritura, que es la iglesia. Así nosotros, como hombres, tenemos que cuidar, sustentar y ser fiel a nuestra esposa. Y aquí en este Efesios 5, 28 al 33, cita a Génesis otra vez, porque se repite, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Nos vuelve a hablar aquí de la importancia de la unidad del matrimonio. Vamos a ver otro ejemplo de lo que no se debe de hacer. Juntos, pero no unidos. Juntos, pero no unidos. Algunas personas optan, pues dicen, como somos diferentes y nunca nos vamos a poner de acuerdo en nada,
pues vamos a casar, vamos a seguir casados, vamos a seguir en matrimonio, pero cada quien sus cosas. Tú en tu recámara, tú con tu closet, tus propias cosas, tu propio sueldo, yo aquí en mi propio cuarto, mis propias cosas, mi propio sueldo, yo tengo mi tele, tú tienes tu tele, yo tengo mi DVD, mis propias películas, mi música, tú no te metas con mis cosas, sino... Yo conocí una amiga que sus papás así vivían durante años. Dice, no, mis papás no están divorciados, pero cada una tenía su propia novia, su propia pareja, y sin embargo seguían viviendo juntos. Y ya eran señores ya de edad, grandes. Y estos papás de mi amiga vivían juntos, llevaban años viviendo juntos, pero ya cada quien tenía totalmente, es más, creo que ni se hablaban, o nada más se hablaban cuando se llegaban a encontrar, eso sí, con mucho respeto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ah, bien. Imagínense, ¿no? ¿Qué tipo de matrimonio sería esto? ¿Será bueno? ¿Sería bueno así como que, pues para no pelear, juntos pero no unidos? O sea, sí vamos a estar conviviendo el mismo techo y todo, pero cada quien separados. Y esas son las decisiones que da una persona que no conoce de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que va haciendo es irse separando, aunque están ahí, se están separando cada día más. Van perdiendo todo lo que tienen en común. Es como si dos extraños estuvieran viviendo bajo el mismo techo. Como si ahorita te encontraras a alguien en la calle y estuvieras con él aquí viviendo. O sea, es como si fuera alguien extraño totalmente a ti. Y vemos, repito, hay muchos matrimonios que viven así, en esos términos. Y lo único que están haciendo es desgastar a la pareja. Cada vez se alejan más. Y sobre todo, hay alguien a quien los afecta más que a todos, igual incluso más que a nosotros, a los esposos que están ahí viviendo, que son los niños. Imagínense los niños que viven en un hogar de ese tipo, donde los papás están pero no están, donde los papás sí son sus papás pero ni se hablan, donde cada uno vive por su cuenta. Lo único que están creando son niños inseguros. El niño que tiene problemas en su escuela, que tiene miedo, es porque dice, como en mi casa no hay una seguridad, en mi casa mi papá hace su vida y mi mamá hace su vida, entonces pues el niño se va volviendo inseguro con sus amigos, con sus maestras en las escuelas, en cualquier edad, porque no siente la seguridad en su hogar. Es como si tú vas a la guerra, te mandan a la guerra, y el ejército, tú ves que el general ya agarró su tropa y se fue para el otro lado, y el comandante agarró otra tropa y se fue para el otro lado, y tú dices, no, pues aquí el enemigo nos va a destrozar, nos va a hacer añicos. Entonces te vuelves inseguro y dices, no, ¿qué hago? Aquí, así pasa en los hogares. Si el niño ve, tu hijo, tu hija, tus hijos, que los dos están juntos pero separados, viviendo cada quien a su vida diferente, el niño se vuelve inseguro y lo único que vas a traer es consecuencias en el futuro de tus hijos. El niño incluso se va a sentir aislado, en soledad, y las circunstancias comienzan a hacer el clásico dicho que se dice, ¿no? Mejor solo que mal acompañado. Con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Entonces, ¿para qué llegar a esos extremos? Y estas son las soluciones que dan incluso los psicólogos allá en el mundo, ¿no? Van las parejas, los matrimonios a terapia con el psicólogo que ¿cómo se llama? Uno que sale en el Canal 11. No me acuerdo, es uno que se deja los lentes y la barbita, ¿sí? Que se cree Sigmund Freud. La Moglia, creo, ¿no? Es muy famoso, sale en el radio. Y van y buscan al mejor psicólogo para que les dé una terapia de pareja y para que les diga cuál es la solución, porque su matrimonio son muy diferentes. Es que psicólogos somos diferentes. Ella dice azul y yo digo rojo. ¿Cómo? Pues porque el psicólogo, ¿qué les va a decir si también es un humano de naturaleza caída que no conoce a Dios? Pues evidentemente va a ser un círculo vicioso que únicamente nos va a traer decepción. El psicólogo te va a decir, tú haz tus cosas, déjense un tiempo, sepárense, y tú con tus propias cosas vete a un lado, tú con tus propias cosas vete a otro lado. Y esas son la sabiduría del mundo, los consejos del mundo. Y lo único que traemos son destrucción a nuestro hogar, nuestro matrimonio, y obviamente a nosotros mismos. Y les repito, empezamos a afectar a los que están al lado, los hijos, los chiquilines primero, y a veces hasta la demás familia. Los papás, los hermanos empiezan a sufrir. No, pues es que ya andan mal, es que ya se andan separando, pues es que otra vez se pelearon, es que hoy se vino a dormir para acá, es que ahora se separaron, se fue a vivir allá. Y esto
¿Y el niño qué pasa? Malas calificaciones, mala conducta, quiere llamar la atención en su escuela, está y empieza a hacer mucho desorden en la escuela porque quiere que le hagan caso, el caso que no le hacen sus papás porque están separados, y todo esto es un círculo vicioso que se va dando. Decidir estar juntos sin disfrutar la unidad, solo por no estar dispuesto a buscar soluciones y a no separarse, es un acto de necedad. Y dice, aquí es evidente, sencillamente no tienen la capacidad de resolverlo. Cuando una persona dice, pues juntos pero separados, es que no tiene la capacidad de resolver el problema con su pareja. ¿Y cuál es la solución? Pues la solución es que esa pareja nazcan de nuevo, que busquen de Cristo, que nazcan de nuevo, que se arrepientan, y entonces empezar a dar fruto como un creyente, empezar a entender que el matrimonio está instituido por Dios. Siguiente ejemplo, bueno, ese ya no nos va a dar tiempo, pero recapitulando, hermanos, entonces debemos entender que las diferencias que existen entre el hombre y la mujer no nos deben separar, alejar, no nos deben hacer pleitear, tener pleito entre nosotros, sino que nos deben de unir. Debemos de unificar cada quien sus diferencias, cada quien sus dones, sus talentos, deben ser complementarios, porque Dios así nos llama a ser unidos, dice, y serán una sola carne, que seamos uno solo, y nos habla, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, que el Señor Jesucristo va a estar, Él va a bendecir, el Señor Jesucristo va a bendecir un matrimonio, que una pareja, un hombre, un varón y una mujer que están en comunión con Dios. Él va a estar ahí en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en el cuidado de los hijos, en la educación de los hijos, hablándole a los hijos de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo va a estar ahí siempre y cuando conozcamos sus estatutos. Por eso, hermanos, a leer la palabra de Dios. ¿Quién vino hace 8 días de aquí? Creo que nadie, ¿verdad? Hermana. O quizás se acuerdan que vimos la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios en el hogar. También, o sea, si nosotros estamos cerca de Dios, vamos a compartirle a nuestros hijos la palabra de Dios. Porque vimos hace 8 días, los que no vinieron, que los matrimonios contemporáneos le han delegado la enseñanza de la Escritura, de la Biblia, a la iglesia nada más. No, pues ya te llevé el domingo a la escuelita, a la iglesia dominical, y pues allá te enseñarán la palabra de Dios. Y no, vemos que en la iglesia del primer siglo, donde se desarrollaban los cultos a Cristo y al Señor, en los hogares era totalmente familiar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vimos que la Pascua, los judíos, pues era un acto religioso solemne que se hacía en el hogar, donde el padre de familia ponía toda esa cuestión de la Pascua. Y que nosotros debemos hacer lo mismo, no la Pascua, que nosotros debemos de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos en el hogar. Y aquí a la iglesia, acá arriba, pues vienen a complementarse, a que se los den de una forma más sistemática y todo esto, pero nosotros es prioridad y responsabilidad que demos la palabra a nuestros propios hogares, sobre todo los varones, los hombres nos corresponden como primera instancia, porque la mujer también le toca la enseñanza. Bueno, hermanos, vamos a terminar aquí. Pónganse de pie para orar. Toma a tu esposa, dale la mano. Vamos a orar. Como pareja, cada quien toma su pareja. Somos un matrimonio, acuérdense, somos una unidad. Y estamos aquí, hermanos, son pocos matrimonios, pero gracias a Dios por todos los matrimonios que están aquí, porque están anhelando, o sea, saben, han entendido, hermanos, hemos entendido que solos no podemos. O sea, que en nuestra propia opinión, que nuestros propios conceptos, como hombre, como mujer, vamos a caer, vamos a dar tumbos, vamos a ir de un lado a otro chocando. Por eso necesitamos forzosamente, indispensablemente de la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tú nos enseñas, tú nos trazas el camino, Señor, por donde debemos andar. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, tu palabra es lámpara a nuestros pies también como un matrimonio, Señor, que podemos andar delante de ti, Señor, agradándote y viviendo como tú quieres, Señor, en unidad. Tú creaste el matrimonio, Señor. Nosotros somos matrimonios que estamos aquí,
que te hemos conocido, Señor, y que queremos hacer unos hogares sólidos, unos hogares fuertes en tu palabra, Señor. Queremos estar fundados sobre la roca, Señor. Te pedimos que nuestros hijos, Señor, busquen de ti, que tarde o temprano nazcan de nuevo en su tiempo, Señor. Sean pequeños o sean grandes, Señor, te pedimos por nuestros hijos. Y si hemos fallado en algo, Señor, si no hemos sabido entender que tú eres aquel que nos guía, si hemos sido incluso, Señor, tiranos en nuestro hogar, si hemos querido gobernar a nuestra familia, pero no conforme a tu voluntad, Dios, sino conforme a nuestros principios, conforme a nuestras tradiciones y costumbres que venimos acarreando del machismo, Señor, de los matriarcados, te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que nuestra opinión delante de tu palabra no vale nada, Señor, que los consejos de un psicólogo y que los consejos de un amigo o de un familiar no se comparan, Señor, con tu palabra, y que solamente tu palabra es la que nos da la verdadera revelación, la verdadera luz, y que aunque a veces nos cuesta trabajo entenderlo, Señor, el Espíritu Santo que tú nos das nos capacita y nos lleva a andar en tus caminos. Gracias te doy, Señor, por todos estos matrimonios. Guárdanos, Señor, guárdanos toda la semana, guárdanos en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, Señor, en las escuelas, toda nuestra rutina que a diario vivimos, Señor. No queremos apartarnos ni dejar un momento de pensar en ti, Señor. A pesar de todas las funciones y trabajos y cargas, problemas que vivimos, Señor, ayúdanos a mantener el Espíritu Santo dentro de nuestros hogares, Señor, para que reine tu paz, la paz que tú das, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén.